hay noticia también desde ayer con la reforma de pensiones. Sí, pues, porque terminó julio y se venció el plazo que el propio gobierno se había impuesto y había buscado imponer en el Congreso, no puede hacerlo, pero había buscado imponer para que se votara al menos la idea de legislar en la Comisión de Trabajo del Senado, que es donde está el proyecto. Terminó julio y no se votó y quedó para la próxima semana. Lo que sí ocurrió es que, tal como aquí veníamos anticipando, de alguna manera vislumbrando, lo dijimos poco, tal vez debimos decirlo más, Paula. Lo dijimos más entre nosotros. Lo dijimos entre nosotros. Pero ustedes créannos. Porque tomamos nota cuando hablamos de la semana pasada con el ministro de Hacienda, Manuel Marcel, que él estaba tomando mucho las riendas del tema previsional luego que había tenido un gran logro con la aprobación de la idea de legislar la ley de cumplimiento tributario. Exacto. Donde se lograron acuerdos y una votación unánime en la Comisión de Hacienda, en ese caso del Senado, y esa ley va avanzando y perfila que va a tener parece un futuro más o menos promisorio. Sí, claro, porque tiene además un cronograma, tiene compromisos establecidos para las votaciones que siguen. Además, el ministro nos dijo ahí que a propósito de eso, en lo previsional estaba la mesa servida. Exactamente, y fue la frase que quedó resonando, que todos los medios recogieron, además, la dijo aquí, la mesa servida para que también se logre un acuerdo, así como en Hacienda, en la Comisión de Trabajo. Además, como un elemento que era un insumo, porque la aprobación del pacto fiscal en ese aspecto, con financiamiento entonces que el Estado va a tener, ya estaba asegurado el financiamiento, por ejemplo, para el aumento de la PGU. Exacto. Y para que el Estado también pudiera a sus empleados aumentarle en 6% la cotización previsional. Bueno, en ese contexto es que quedó la cosa. Recordemos otro detalle, ese día todavía creíamos, cuando hablamos con Marcel la semana pasada, que él iba a la gira con el presidente Boric a Emiratos Árabes Unidos. Y no fue, se bajó de esa gira. ¿Por qué? Porque estaba aquí articulando el acuerdo y trabajando en una propuesta que ayer se desclasificó. La entregó el ministro de Hacienda, vamos a hablar de la propuesta. Pero en vista de esto y de que quedó todo más o menos listo, con propuesta y todo, de Hacienda, más que de Jara, Marcel, una propuesta para un acuerdo con los senadores, es que la ministra del Trabajo ya planteó en todos los tonos, en el tono final, que no hay excusa para no aprobar este proyecto en esta etapa. Ese informe es un resumen de los múltiples informes que se han emitido durante los 20 meses de tramitación. La verdad es que es un nuevo esfuerzo por sintetizar ideas. Aquí se han dado debates largos meses, largos años, han habido comisiones de expertos de un lado y de otro, y la verdad es que ya no queda ninguna excusa para no seguir avanzando. Es nuestra convicción que este proyecto se tiene que votar, y no por nosotros, no por el gobierno, que no se equivoquen en eso, por la gente que está esperando soluciones. Porque se terminó julio, que claro, era el otro plazo que se había autoimpuesto el gobierno para que se vote recién, no nos olvidemos de esto, la idea de legislar en la Comisión de Trabajo del Senado, que hoy día encabeza el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, y eso todavía no ha pasado. La derecha no ha dado la venia para que eso se vote en la comisión, y ese era el reclamo del gobierno, que ayer vuelve a presentar este documento que, tal como decías tú, Mauricio, recoge varios puntos de consenso, pero innova en algunas materias que hasta ahora habían sido las más controversiales. Por ejemplo, el destino del 6%. Exactamente, la distribución del 6% de cotización adicional y la reorganización de la industria. Lo primero, el documento del gobierno reformula el seguro social mediante el cual se pretendía financiar, entre otras prestaciones, una garantía por años cotizados para los pensionados actuales con cargo al 3% de las nuevas cotizaciones. Claro. Y lo que hace la propuesta es incorporar la idea de un préstamo al Estado bajo la figura de aporte reembolsable del 2% que sería administrado por un nuevo fondo, así se le denominó, Fondo de Acumulación, Compensación y Garantía del Seguro Social. Esto es muy interesante porque vuelve a dividir en términos que el gobierno busca que sean más consensuables y más aprobables por la oposición. Es decir, traduzcámoslo, de los 6 puntos adicionales, eso, y más allá de su gradualidad a lo largo de 6 años, se supone, 1 punto por año, el destino de esos 6 puntos en régimen sería 3 puntos a las cuentas individuales, que es lo que la ministra del Trabajo ya venía proponiendo desde hace varios meses. Claro. 3 puntos por completo a las cuentas individuales de capitalización individual de cada trabajador, y los otros 3 puntos distribuidos en 2 y 1. 1 para un fondo que equipare las cotizaciones y las pensiones a futuro entonces de hombres y mujeres. Exacto. Un punto derechamente para equidad de género en la práctica.
Y 2 puntos para ese préstamo que mencionas tú, Paula, de préstamo reembolsable. Aporte reembolsable del 2%. Es decir, los trabajadores prestan esos 2 puntos que no irían de inmediato a sus cuentas individuales. Exacto. Se las prestan al Estado para que el Estado mejore las pensiones actuales y las de los próximos años, para los pensionados actuales y de los próximos años. Y van a este fondo de acumulación. A un fondo de acumulación que tendría un esquema parecido o análogo al del seguro de cesantía, claro, al de los fondos del seguro de cesantía, que se han administrado con mucho éxito en estos años y que han dado buenas rentabilidades, con una rentabilidad asegurada por el Estado de entre 2 y 3% anual, real. Es decir, en una de esas, una rentabilidad que incluso podría ser mejor que la que están dando de las AFP, que están re malas las utilidades de la AFP, o sea, no las utilidades, las rentabilidades que dan a los fondos. Hay mucho debate sobre la performance que están teniendo las AFP, que están otorgando bajas rentabilidades y siguen cobrando altas comisiones. Bueno, esta sería 2 puntos que irían de los trabajadores en el fondo a los actuales pensionados, pero que el Estado se compromete a devolver, se habla aquí de plazos tipo 20 años. Claro, pero eso es la figura del préstamo. Y con un interés. Exacto. Es decir, que después los trabajadores, cuando ya se vayan acercando a su edad de jubilar, recibirían de vuelta, con rentabilidad, eso que le prestaron al Estado. Ese 2% que le prestaron al Estado. Y vuelve a sus cuentas individuales. ¿Ya? ¿Por ahí? Sí, habrá que ver. O sea, se innova en esa figura del aporte reembolsable y la idea del préstamo al Estado, y tal como decía la ministra, ¿qué más falta, digamos? O sea, porque estamos hablando, y yo insisto en eso, estamos hablando de la votación en general, que es la que habilita la votación, ni siquiera estamos entrando en el detalle, y ayer en la derecha algunos planteaban incluso avanzar en la comisión, revisar y votar casi al instante, casi instantáneamente en general y en particular, pero eso a las luces del gobierno es solo una dilación procedimental, claro, para no avanzar en el proyecto. Hay una discusión bien sin salida, porque en el fondo, claro, la oposición podría tener un punto en cuanto a que cómo van a aprobar la idea legislar de un proyecto que todavía no tiene una cuestión tan fundamental definida. Ahora está. Incluso se puede modificar después, sí, claro, en la discusión. Obvio, pero ya hay una propuesta.